¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia y a qué cuando hablamos de espiritualidad? ¿Puede ser la meditación una ciencia en sentido amplio? Ken Wilber ha escrito numerosas obras en las que aborda de manera magistral esta gran cuestión. Para Wilber, ambas son áreas de conocimiento válido que se complementan entre sí. Para Wilber existen al menos dos tipos diferentes de ciencia, la ciencia estrecha y la ciencia profunda. La primera se ocupa de estudiar los objetos y fenómenos físicos y la segunda se encarga de estudiar el interior de esos fenómenos. No se pueden confundir los hallazgos de una ciencia con la otra, pero sin embargo sí se pueden correlacionar en el sentido de que cada fenómeno o suceso externo tiene uno interno. Es decir, que la espiritualidad, según Wilber, es otro tipo de área de conocimiento totalmente válido para interpretar el mundo. Ken Wilber, nacido en Oklahoma en 1949, está considerado como una de las mayores autoridades mundiales en el estudio de la conciencia y uno de los principales representantes de la denominada psicología transpersonal. En sus obras ha dejado constancia de una visión integral en la que entreteje ideas y concepciones procedentes de ámbitos tan diversos como la religión, la filosofía, el arte, la ecología, la filosofía o la psicología. Entre sus trabajos más conocidos figuran El espectro de la conciencia sin fronteras, Sexo, ecología y espiritualidad, El ojo del espíritu, Los tres ojos del conocimiento, Espiritualidad integral y Después del Edén, etc. Para hablar de Ken Wilber, hoy contamos con la presencia de Jesús Callejo, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas hablándonos de sufismo, de Elena Petrovna Blavatsky, de Alexander David Neal, de Nicolás Roerich, etc. Colaborador en distintos medios de comunicación, contertulio del programa de radio La Rosa de los Vientos y escritor que tiene en su haber más de una veintena de obras, entre las que figuran Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y Las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, María Teresa. Ken Wilber ha escrito, entre otras cosas, sobre la ciencia, la religión, la filosofía, la antropología, la vida interior, la meditación, la psicoterapia, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la nueva espiritualidad y de la denominada psicología transpersonal. Fíjate, una forma de acercarse a la obra de Ken Wilber, que escribió más de 20 obras, ha escrito más de 20 obras sobre espiritualidad, sobre ciencia, yo recomiendo dos para darnos cuenta de la dimensión intelectual que tiene este hombre. Una de ellas es Una teoría de todo, y la otra es Breve historia de todas las cosas, donde se refleja perfectamente el eclecticismo de la investigación de Ken Wilber. No olvidemos que esta persona ha acercado mucho todas las posturas de Oriente y Occidente en toda su obra, que es muy variada, donde se mezclan muchas de las disciplinas que acabas de comentar. Con razón, a Ken Wilber se le ha llamado el Einstein de la consciencia. En 1983, Ken Wilber contrajo matrimonio con Trella, pero pronto su felicidad se vio truncada cuando a Trella se le diagnosticó un cáncer. Gracia y coraje es el conmovedor relato de una convivencia que tan solo duró 5 años. Sí, la verdad que Trella, que fue su segunda esposa, marcó un antes y un después en la vida de Ken Wilber. Cuando conoce a esta mujer, además la conoce en una de esas circunstancias casi anecdóticas, él se había separado de su primera mujer y los amigos le organizan una velada pues para que conozca a una chica que piensan que puede ser interesante para él. Y efectivamente, en el momento que ve a Trella, se enamora inmediatamente y ella comenta en sus memorias, de hecho Gracia y coraje está basada tanto en las memorias de Trella como en sus reflexiones, comenta que en esa misma noche, cuando le conoce en la cocina, le da un abrazo efusivo a Trella y le comenta que ella era la mujer que estaba buscando durante tantas vidas, que la había reencontrado y que nunca la iba a abandonar. Así empieza esta apasionante historia de amor. Se casan a los pocos meses, pero justo cuando están en ese viaje de bodas, en la luna de miel, se detecta un cáncer de mama en Trella y a partir de ahí surge toda esa aventura que forma parte de su enfermedad, de su tratamiento y, por desgracia, de una muerte a los 5 años de esa convivencia, de ese matrimonio en el año 1989. Todo eso queda reflejado en el libro más personal, más lúcido de Ken Wilber.
Wilber es el autor de un diario que ha permitido a curiosos y a seguidores un acercamiento a su mundo privado, a sus actividades cotidianas, a su vida espiritual. El diario lo empieza a escribir precisamente después de la muerte de Trella, y ahí recoge no solo sus experiencias espirituales, no solo un anecdotario personal, porque también está la correspondencia que él mantuvo con muchos maestros espirituales, tanto de Oriente como de Occidente. Ahí están algunos de los cursos, de los talleres que él impartió en Colorado. Es decir, hay muchas cosas y muchas reflexiones sobre la vida. Habla del feminismo, habla de la psicoterapia, habla de la meditación. Hace sus reflexiones muy personales sobre la diferencia entre religión y espiritualidad. Él comenta dentro del diario que la religión ha sido portador de dogmas, de mitos, de rituales, incluso de oraciones, pero que la gente, cuando se encuentra con la realidad más cruda de la vida, como puede ser el terrorismo, la guerra de Irak, la muerte, la hambruna en África, se da cuenta que ese tipo de dogmas y de ritos no le sirven para nada, sobre todo para explicar este tipo de aparentes contradicciones. Y ahí es cuando lo personal se convierte en lo transpersonal. De hecho, Ken Wilber, no lo olvidemos, es uno de los adalides de la psicología transpersonal que procede de la psicología humanista, aportando ese carácter, esa dimensión espiritual a la vida humana. Bueno, pues él comenta que justo cuando se terminan los dogmas de la religión es cuando empieza esa vía espiritual para intentar dar algún tipo de razonamiento coherente a aquellas contradicciones que forman parte de la vida. Él lo vivió claramente en la enfermedad y muerte de su segunda esposa, de Trella, y todas esas reflexiones las intenta plasmar de una forma magistral en su diario. En Los tres ojos del conocimiento, Wilber plantea una idea muy interesante, inspirándose en una célebre metáfora de San Buenaventura, que examina las tres esferas del conocimiento: el conocimiento empírico, de los sentidos, el reino racional de la mente y el reino contemplativo del espíritu. Citando la obra de diversos autores, Wilber muestra la confusión a que puede conducir al mezclar las distintas esferas. Sí, él cuando habla de estas tres esferas, porque le gustaba mucho y le gusta utilizar metáforas para que sea más comprensible el mensaje que quiere transmitir. Y él habla del ojo de la carne, junto con el ojo de la razón y el ojo de esa contemplación, para acercarse a la realidad. Él dice que el ojo de la carne, ese ojo de los sentidos, está muy bien para acercarse al mundo externo, que está compuesto del espacio, del tiempo, de los objetos. Sin embargo, el ojo de la razón sería aquel que nos acerca al conocimiento y la comprensión de la filosofía, de la razón, de la mente, y el ojo de la contemplación es el que va un poco más allá. Es aquel que sirve para entender los valores más trascendentes de la realidad, o por lo menos de nuestra percepción cotidiana de la realidad. Él dice que muchas veces el error está en considerar que a la verdad nos podemos acercar solo por ese ojo de la carne o por ese ojo de la razón, olvidando el ojo de la contemplación, que realmente es el que nos concilia y el que nos pone sobre la pista de esa dimensión espiritual que todo ser humano tiene, crea o no crea en esa dimensión espiritual. Y el ojo de la contemplación sería la perspectiva, la puerta que nos abre a esa psicología transpersonal, a esa realidad transhumanista, que es lo que daría pie y daría explicación a muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida. Esos tres ojos, según Wilber, se ajustan perfectamente a las tres vertientes esenciales que definen al conocimiento científico. La primera sería la prescripción, el descubrimiento de un fenómeno que se quiere estudiar, lo que define, según Thomas Kuhn, un paradigma. La segunda es la vertiente empirista, es decir, comprobar con datos la existencia de un fenómeno. Y la tercera vía de conocimiento sería la de la confirmación, que consiste, según Karl Popper, en que una hipótesis no es científica a menos que pueda ser falseable. Según Wilber, la meditación cumple sin lugar a dudas con estas tres pruebas epistemológicas de conocimiento válido. Wilber se interesó en un principio por la medicina, pero tras 2 años de estudio cambió el rumbo de sus intereses intelectuales y comenzó a acercarse a otras disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Pues sí, él pensaba que estaba hecho para la medicina, pero luego se da cuenta que no, que la medicina no explica muchos de los aspectos que él quiere conocer y se acerca a la bioquímica. Él, no olvidemos, su primera tendencia es a la ciencia. Hace bioquímica en la Universidad de Nebraska, obtiene muy buenas notas, pero le ocurre lo mismo. Se da cuenta que ni con la medicina ni la bioquímica se explican las razones principales o las preguntas básicas que un ser humano se hace.
¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es un poco el sentido de nuestra existencia? Y entonces es cuando empieza a interesarse por otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, se empapa de toda la psicología de Occidente, conoce muy bien a todos los maestros, a todos los psiquiatras, a todos los psicólogos, se empapa perfectamente de la filosofía oriental, y entonces es cuando llega a hacer ese corpus homogéneo, integral, que luego plasmaría en muchas de sus obras. Pero evidentemente lo bueno que tiene Ken Wilber en su aportación es que mezcla perfectamente lo que es la ciencia con la religión, y dentro de eso añadiendo aspectos muy cotidianos de la vida, como puede ser evidentemente la política, la empresa, la sociología, la antropología. Todo eso lo amalgama perfectamente para que sus obras den una visión integral de lo que él intenta reflejar, que es ni más ni menos que un concepto holístico de la existencia. En varias de sus obras insiste Wilber que el universo es holónico. ¿Qué significa holón, holismo, holónico y qué relación tiene este concepto con la realidad? Ken Wilber piensa que el universo es una totalidad, pero también son partes, y él utiliza un término muy clarificador, que es holón. La palabra holón para él es una unidad que tiene sentido en sí mismo, pero también forma parte de otra unidad que le trasciende. Por ejemplo, una letra. Una letra en sí misma tiene una identificación, tiene un sentido, pero a su vez forma parte de una palabra. La palabra ocurre lo mismo, la palabra tiene también una unidad en sí misma, pero formaría parte de una frase. La frase le ocurriera lo mismo, tiene identidad propia, pero formaría parte de un párrafo, y así de forma indefinida. Lo mismo se podría aplicar, por ejemplo, a un átomo. Un átomo forma parte de una molécula, la molécula forma parte de una célula, la célula forma parte de un organismo, y así continuamente. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa separada en sí misma tiene una identidad, tiene una unidad, tiene un significado, pero siempre forma parte de algo más superior que lo trasciende y que le da también un cierto significado. El ser humano, según Ken Wilber, es un holón, es decir, somos una parte, pero también estamos formados por muchas partes, que a la vez formamos parte de una familia, de una sociedad, de un país, de un planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto holónico que esgrime Ken Wilber y que parece muy significativo a la hora de entender de que todos somos una totalidad, pero a la vez somos parte de algo muy superior, siempre algo que nos trasciende. Lo que más nos trasciende, aquello que no podemos controlar, que no podemos definir y que incluso no podríamos explicar, sería lo espiritual, la experiencia trascendente. Bueno, pues todo eso son distintos campos que se van elevando dentro de la conciencia del ser humano, incluso dentro de la conciencia planetaria. Se dice que Ken Wilber es el primero en desarrollar una teoría original y coherente que unifica de modo magistral el conocimiento psicológico más representativo de Occidente, más el conocimiento filosófico más representativo de las grandes tradiciones de sabiduría de la humanidad. Wilber hace algo importante, algo que no se había atrevido a hacer mucha gente hasta ese momento, entre otras cosas porque le faltaba la preparación científica y humanística que tiene Ken Wilber. Él crea un campo unificado de la consciencia, es decir, esa teoría integral, donde intenta reunir todos los campos del conocimiento que él abarcó, y abarcó bastantes a lo largo de su vida, y sigue haciéndolo porque todavía tiene 60 años y una larga vida por delante. Así que dentro de ese campo de la consciencia intenta meter aquellos elementos que cuajan y que forman parte unos de otros. Él habla de que a través de la filosofía tú llegas a la pedagogía, que a través de la pedagogía puedes llegar a la antropología, que a través de la antropología puedes llegar a otro tipo de disciplinas, incluso a la política, porque en el fondo todo está relacionado con todo. Entonces, esa visión integral que queda reflejado, por ejemplo, en Una teoría de todo, uno de sus libros claves, es el que intenta unificar lo que es la parte de Occidente con la parte de Oriente, la parte de la razón con la parte de la espiritualidad, unificando sobre todo esos 4 conceptos que él tenía muy claros y que es el leitmotiv de muchas de sus obras, que es el cuerpo, que es la mente, que es el alma y que es el espíritu. Todo eso es lo que hace grande a una obra de Ken Wilber, donde cualquier libro suyo casi es como leer una docena de libros de otros psicólogos o de otros filósofos, porque es capaz de aunar de forma coherente muchas de esas disciplinas. Wilber plantea en 2 de sus obras, El espectro de la conciencia y La conciencia sin fronteras,
que existen distintos niveles de conciencia. ¿A qué niveles de conciencia se refiere Ken Wilber en estas dos obras? Bueno, él habla de muchos niveles de conciencia y sería largo de definir, porque para eso le ha dedicado varias obras, ¿no? Pero básicamente él comenta que hay una falacia pre-trans. ¿A qué se refiere? La preconsciencia y la transconsciencia. Y pone un ejemplo muy claro, que son como dos grandes iconos de la psicología y de la psiquiatría, que es Freud y Jung. Para Freud, lo que intenta es que aquellos elementos de la consciencia superior, es decir, que forman parte de la iluminación de algunos de los maestros, él piensa que pueden formar parte de algunos elementos preconsciencia, es decir, da una visión equivocada a la hora de interpretar esas experiencias sublimes que han tenido algunos maestros espirituales tanto de Occidente como de Oriente. Sin embargo, Jung lo hace a la inversa, es decir, muchos de esos mensajes arquetípicos y míticos que formarían parte de esa preconsciencia, lo eleva a categoría superior. Es decir, según Ken Wilber, son dos ejemplos muy claros de esa falacia pre-trans. Es decir, hay una consciencia que estaría en el medio y todo lo que es la transconsciencia son los estados alterados de conciencia superiores y por lo tanto de iluminación, y los anteriores a la consciencia serían aquellos que incluso tienen connotaciones patológicas. El no definir bien estos dos estados es lo que hace que caigas en determinadas falacias y por lo tanto nunca se podrían estudiar bien por la psicología y por la psiquiatría. Él dice que el gran error que tienen muchos psiquiatras y muchos psicólogos es precisamente porque no saben encuadrar a su paciente dentro de uno de esos niveles de conciencia. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús Callejo, por acercarnos a la vida y a la obra de uno de los máximos exponentes de la psicología transpersonal, Ken Wilber. Muchas gracias a ti. Quiero terminar con una frase muy breve del diario de Ken Wilber. Todas las cosas emanan de un solo sabor y todas regresan a él, y entre su emergencia y su disolución discurre este momento, el sueño, y en ocasiones la pesadilla, del que haríamos bien en despertar. Ken Wilber, desde hace más de una década, comenzó a desarrollar una teoría integral donde articula de forma transdisciplinaria gran cantidad de perspectivas para abordar el fenómeno humano. Para promover y avanzar con esta propuesta, en 1998 fundó el Instituto Integral, un centro de estudio para investigar las distintas aplicaciones de lo que denomina enfoque integral. Una toma de conciencia que puede integrar perspectivas múltiples, más allá de la aceptación de una de ellas y la exclusión de todas las demás.